A continuación vamos a proceder a la explicación de las dos primeras escuelas psicológicas del siglo XX desarrolladas en Estados Unidos e implantadas en la cultura europea. Entre las dos existe una cierta rivalidad, ya que cada una consta de unos objetivos, una influencia y un método a seguir. Comenzamos por el estructuralismo. El estructuralismo tiene como influencia el empirismo, es decir, todo lo que nosotros sabemos lo sabemos por una experiencia, no por un conocimiento científico que nos hace demostrarlo. Vale, comenzando con el estructuralismo, seguimos con su objetivo. Su objetivo principal es conocer su estructura, es decir, saber qué hay dentro de la mente y qué hace que cada uno de los actos se desarrolle de distinta manera. Para ello consta de un método especial, la introspección. La introspección consiste en mirar en el interior para observar los estados de ánimo y reflexionar sobre ellos. Esto se lleva a cabo en distintos laboratorios para tomar un cierto conocimiento acerca de ello y no basarnos simplemente en una experiencia. Para ello consta de un método. Este método a seguir es la introspección. La introspección consiste en mirar en el interior para analizar los estados de ánimos y reflexionar sobre ellos. Para ello se lleva a cabo en laboratorios. En estos laboratorios consisten en distintas fases que hace que podamos analizar estos y seguir con el experimento. Para ello toma como objetivo conocer cuál es el funcionamiento de la mente y el interés por esa adaptación, es decir, para llegar de una evolución a otra se han tenido que adaptar al entorno, a los hábitos y demás. Para ello, el método múltiple en el que se basa es la introspección, como anteriormente. En este caso, se lleva a cabo por el estudio del comportamiento animal y el estudio de la enfermedad mental. La vida de William James comenzó como la de cualquier representante de las clases altas americanas. Nació en el año 1842 en Nueva York, en el seno de una familia acomodada con los suficientes recursos como para poder formarse en las mejores escuelas. De hecho, en el año 1864 comenzó a estudiar medicina en Harvard. Una serie de paréntesis académicos y complicaciones de salud hicieron que no terminase sus estudios hasta 1869. De todas formas, nunca llegó a ejercer como médico. En 1873, William James regresó a Harvard para impartir clases de psicología y filosofía. Ahí se centró del todo en estudiar la consciencia y los estados emocionales, tal cual plasma en su libro Principios de la Psicología. Para James, la función principal del pensamiento es guiar a la razón y a la verdad. William James, creador del pragmatismo americano y figura principal del funcionalismo. James utilizaba la palabra pensamiento para referirse a toda forma de consciencia y hacía hincapié en el que para los psicólogos era esencial tener una clase de pensamiento. Para ello destaca 5 rasgos importantes que hacen que entendamos cómo marcha el pensamiento. Primer punto, todo pensamiento tiende a formar una conciencia personal. Segundo punto, dentro de cada conciencia personal, el pensamiento siempre está cambiando. Tercer punto, dentro de cada conciencia personal, el pensamiento es sensiblemente continuo. Cuarto punto, el pensamiento siempre trata con objetos independientes de él. Quinto punto, y no por ello menos importante, el pensamiento se interesa por alguna parte del objeto y excluye a otras. Para James, tanto el pensamiento como la conciencia eran continuos. Ante la existencia de interrupciones, la conciencia no las sentía, sino que encontraba conectada con la conciencia anterior. La conciencia no es un objetivo, sino un proceso, del mismo modo que el motor no es nada si se separa de la máquina. Las emociones aparecen a partir de la conciencia de los estados fisiológicos. William James incluyó en el 4º capítulo de su obra Principios de la Psicología un fragmento titulado El hábito. Trata de un capítulo muy interesante ya que nos hace anticiparnos el pensamiento y las modificaciones que sufrimos tras las experiencias. La teoría neurofisiológica de la formación del hábito se basa en unos principios parecidos a la de Pavlov. Se forma con la repetición de las actividades que nos generan unos cambios neuronales. Para James, las influencias externas que penetran en nuestro cerebro nos hacen que tanto reforcemos nuestros hábitos como que creemos unos hábitos totalmente diferentes a los que teníamos. Por tanto, se modifican tanto la estructura como el funcionamiento cerebral. El yo y la autoestima. La palabra autoestima la recordará a todos. A día de hoy se sigue utilizando con bastante frecuencia, pero lo que no sabemos es que fue por primera vez descrita por William James, hace más de un siglo. Se conoce la autoestima como la evaluación global altamente predominante y a la baja autoestima como las evaluaciones negativas y debilidades subjetivas. Acéptate, dicen, así aumentarás tu autoestima. Pero lo que no saben es que la autoestima es el origen de cualquier trastorno mental.
empezando por un episodio depresivo como una anorexia nerviosa. Todos ellos están asociados a un problema de autoestima. Toda enfermedad, en realidad, tiene un trastorno de autoestima. Creo que Albert Ellis tiene razón. Tener que gustarse, tener que quererse, son objetivos que casi se nos han convertido en un derecho. Gustarnos, querernos, la felicidad, no son rasgos que uno deba tener, sino estados que se alcanzan con esfuerzo y suerte. Estos estados son efímeros, pasajeros, dan paso a otros más felices y a otros no tanto. Lo malo pasará, y lo bueno también. James nos habla de un yo empírico, yo de la personalidad, propio de cada uno, de un yo material que considera todo lo que es suyo, la familia, las casas, yo social. Consiste en la imagen que los demás tienen de nosotros. El yo espiritual son los estados de conciencia y emociones de las que están asociadas, y el yo ego puro es el que posibilita todo conocimiento. El psicólogo y educador Stanley Hall nació en Asheville, en Massachusetts, en 1846 y falleció en 1924. Estudió el primer año de psicología en Howard junto con William James y fue el primer americano en obtener un doctorado en esta disciplina. Vivió en Alemania durante un periodo de tiempo donde estudió en la Universidad de Berlín y posteriormente regresó a su país natal donde estuvo enseñando filosofía y lengua inglesa hasta que fue contratado como profesor de psicología y pedagogía en la Universidad de Johns Hopkins. Fue uno de los pioneros de la psicología en Estados Unidos, que se convertiría en el núcleo de esta ciencia décadas posteriores. No solo formó a varios psicólogos de renombre, sino que fundó varios laboratorios, revistas y la APA, la American Psychological Association. Este autor fue determinante en el establecimiento de la psicología tal y como la conocemos, especialmente en el campo del desarrollo juvenil. Durante su larga y prolífica carrera, Hall se focalizó en el desarrollo del ciclo vital, especialmente en la educación de los jóvenes. Hall se interesó además en la teoría de la evolución y en la explicación psicológica de las creencias sobrenaturales, como la religión o el espiritismo. Ahora os voy a hablar sobre la teoría de la recapitulación. A nivel conceptual, la aportación más reconocida de Stanley Hall es su teoría de la recapitulación, que plantea que el desarrollo ontogénico rememora el filogenético. Esto significa que los cambios que experimentamos las personas a lo largo de nuestro ciclo vital son equivalentes a los que tuvieron lugar con la evolución de nuestra especie. Según este autor, los humanos durante los primeros años de nuestra vida nos diferenciamos poco de otros animales, pero al alcanzar la edad adulta y con ayuda de la educación alcanzamos todo el potencial cognitivo de la especie, relacionado principalmente con la capacidad de razonar adecuadamente. Stanley Hall describió distintas características del desarrollo en las primeras etapas de la vida, que son en las que centró su interés. Además, al final de su vida también teorizó sobre la senectud. Stanley Hall fue determinante para la fundación de la psicología como ciencia y como profesión, así como para la psicología del desarrollo. Por otra parte, Stanley Hall también fue clave para la llegada del psicoanálisis a Estados Unidos, orientación con la que compartió distintos puntos de vista. Este autor es recordado sobre todo por su papel en la American Psychological Association y su prolongada tarea como presidente. El rol de presidente lo cumplió desde la fundación de la APA en 1892 hasta su muerte en 1924. En la realidad, esta organización constituye la comunidad de psicólogos más grande e influyente del mundo. Por último, voy a hablar sobre la aportación institucional de Stanley Hall. En 1883 fundó el primer laboratorio de psicología en Estados Unidos. Posteriormente, en 1887, creó la revista American Journal of Psychology y además esta tuvo una influencia clave en la creación de la American Psychological Association, de la cual fue presidente durante 31 años. Hasta aquí mi trabajo y ahora os voy a pasar con mi compañera Yolanda, que os va a explicar a Edward Thorndike.
Thorndike nació en 1874 y murió en 1949 y fue psicólogo, pedagogo y profesor de psicología conductista. Su ley más destacada era la ley del efecto y el aprendizaje por ensayo o error. Y gracias a sus estudios en el conductismo animal pudo desarrollar el conexionismo. Estudió en la Universidad de Wesleyana de Connecticut y después en la Universidad de Harvard, en la que William James fue su profesor. E hizo investigaciones con polluelos en el mismo sótano que James. En sus experimentos muestra factores del condicionamiento operante, que lo primero que se hace es que se observa y se modifica, y lo segundo es la consecuencia de la conducta, que es lo que él llama reforzamiento. Y Thorndike dio clase en la Universidad de Columbia en Nueva York y se doctoró en 1898. Thorndike explica el aprendizaje en animales como un proceso acumulativo de repeticiones. Para él, la asociación era importante para que los animales se adaptaran, entonces lo que hacía era que eliminaba las connotaciones negativas de los laboratorios. Algo importante en los animales era el éxito y después los impulsos útiles y el éxito para fortalecer la asociación. Pero Thorndike negó que los animales tuvieran la misma creencia o conciencia que los seres humanos y por esto negó la inteligencia animal. El conexionismo establece que el aprendizaje es el elemento fundamental entre estímulo y respuesta. Para explicarlo, Thorndike utilizó métodos objetivos y así rechazaba lo mental y los procesos de la conciencia. La ley del efecto era que las respuestas seguidas de satisfacción se quedaban asociadas con las de situación y que el castigo no debilitaba la conducta. A finales del siglo XIX, Thorndike estudió el aprendizaje en animales, generalmente en gatos. Para ello utilizó un método, la caja rompecabezas. Con este método pretendía estudiar el aprendizaje y, a su vez, poner a prueba empíricamente sus leyes. Consistía en que si el gato da con la respuesta correcta, éste recibiría una recompensa. Su primera demostración del experimento se realizó en 1889. La intención de Thorndike era demostrar que los animales no utilizan el razonamiento para cierto tipo de situaciones, sino que gracias al aprendizaje de respuestas, donde el aprendizaje es automático. A raíz de aquí salieron una serie de leyes, la ley del ejército y la ley del ensayo, que son las teorías de estímulo-respuesta, fundamentales para los principios de condicionamiento. La ley del efecto permite apreciar que los comportamientos con consecuencias favorables vuelvan a ocurrir, y si ocurre al contrario y las consecuencias son desfavorables, sería menos probable que este tipo de situaciones se repitieran. La ley del ejército es aquella que indica que una respuesta a una situación pueda quedar fuertemente relacionada con ella según el número de veces que haya sido relacionada con esta. Y con los años, Thorndike renunció a la ley del ejército y modificó la ley del efecto. Las recompensas por un comportamiento fortalecen la conducta, pero sin embargo, los castigos por respuestas inapropiadas no tienen efecto sobre la otra. Ahora vamos a hablar de la transferencia del entrenamiento. Thorndike sostiene que la transferencia depende de la presencia de elementos idénticos en el aprendizaje original y en el nuevo aprendizaje, que es aquel que facilita, es decir, si dos situaciones son iguales, la información aprendida en uno de ellos se transfiere a la siguiente. El aprendizaje es específico, pero nunca general. Las conclusiones sobre el funcionalismo. El funcionalismo nació en Estados Unidos a finales del siglo XIX, como alternativa del estructuralismo. Destacaba sobre las preocupaciones del estructuralismo y la atención a la mente, ya que el funcionalismo se refiere a la vida mental y al comportamiento de una persona. Thorndike destacaba sobre el funcionalismo tres ideas fundamentales. La primera era la psicología en la mente. La segunda, la relación entre la mente con el ambiente y el organismo. Y la tercera, la concepción psicofísica entre la mente y el cuerpo, en la que el cuerpo le importa a la mente. Bueno, para concluir este tema hablaremos del estructuralismo. El estructuralismo es una corriente que nació en 1879 con la fundación del primer laboratorio experimental
en la Universidad de Cornell. Los principales representantes eran Boone y su discípulo Edward Teacher. En 1898 publicaron el artículo que establece dos postulados en el estructuralismo. Establece un paralelismo entre la psicología y la medicina, considerando que el estructuralismo debe estudiar la anatomía de la mente y posteriormente el estudio de las funciones. Fundó su propia organización llamada Los Experimentalistas, la cual no mantuvo mucha relación con la comunidad de psicólogos. Las características del estructuralismo según Teacher. La principal es el objeto de estudio de la psicología es la descripción de la estructura de la mente adulta, es decir, la consciencia. La consciencia se divide en tres elementos: sensaciones, imágenes y afectos. Las sensaciones son impresiones causadas por el mundo, las cuales se acceden por la introspección. El propio paciente observa y describe sus propios procesos psicológicos. La imagen se comprende de las mismas propiedades de las sensaciones, pero más atenuadas. Y los efectos son relaciones emocionales que acompañan ciertas experiencias. Se componen en emociones agradables y desagradables. La tercera es la asociación. Explica cómo se combinan esos elementos para dar lugar a los procesos mentales más complejos. Rechaza el concepto de la percepción de Boone. Y cuarto, usa el método de la introspección, que como ya hemos dicho es la observación del mismo paciente sobre sus propios procesos psicológicos, mucho más elaborado que la que realizó Boone. Teacher fue consciente del problema que planteaba informar de las experiencias que sucedían, especialmente en el caso de las emociones. La modificación que introdujo fue la información a posteriori y buscar los ingredientes elementales de las experiencias. Para concluir este tema, hablaremos del fin del estructuralismo. Entró en declive tras la muerte de Teacher y algunos motivos es la falta de fiabilidad de la introspección, la no aceptación del enfoque práctico de la psicología. Tampoco se tuvo en cuenta la aportación de los animales. Tampoco se tuvo en cuenta la investigación sobre enfermedades mentales. Y tampoco los estudios sobre la personalidad, el aprendizaje, las diferencias. Y como máxima importancia se le daría a que no admitió la teoría de la evolución. A todo esto también se le suma que el estructuralismo no fue un movimiento que se pudiese aplicar. Bueno, hasta aquí nuestra exposición. Espero que os haya gustado y lo hayáis entendido todo.